Hola de nuevo. Continuamos entonces viendo un poquito a cardinales y pues esencialmente, igual que como teníamos con ordinales, queremos ver un poquito cómo hacer operaciones aritméticas con los cardinales, un poquito porque además eso nos ayuda a entender cómo calcular ciertas cardinalidades de muchas otras cosas. Entonces, vamos a entrar en la definición, en las definiciones, voy a dar todas las definiciones de una vez. Porque las definiciones en sí no tienen grave problema, ahí vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, nada más les hago notar que ahora, a pesar de que los cardinales son buenos órdenes, la idea de cardinalidad es que podemos preguntarnos ya con respecto a todos los conjuntos, no solo a buenos órdenes, justamente. Entonces, y ahí es donde entra, digamos, el axioma de elección. Tengo un conjunto cualquiera, lo bien ordeno, encuentro un ordinal y luego encuentro el cardinal asociado a ese ordinal, digamos, y pues listo, a grosso modo. Pero entonces, todas estas definiciones podemos hacerlas en general para cualquier conjunto sin preocuparnos todavía cuál es el buen orden. Y pues la idea ahí por detrás siempre está el axioma de elección diciéndonos, sí, pueden bien ordenarlo y entonces pueden encontrar cardinalidad, etc. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahí tenemos dos conjuntos cualesquiera. Vamos a hacer un par de, tres, para ser exactos, tres operaciones de conjuntos. La primera va a ser la unión disjunta, es decir, pues este ya lo habíamos visto justamente cuando habíamos visto la suma ordenada. Ven que aquí son conjuntos, no son pares ordenados, entonces esta notación a priori es distinta que la otra. Evidentemente había un abuso de notación cuando hacíamos la suma ordenada, pero aquí va a ser esencialmente distinto, pero bueno, vamos a usar un más para anotar la unión disjunta, que es este conjunto, y pues bueno, o sea, este conjunto es solo por o sea, se hace todo este embrollo, digamos, técnico nada más para evitar que tengan intersección. Si la tenían, si no la tenían, finalmente termina siendo lo mismo, desde un punto de vista de tamaño al menos. Okay, evidentemente van a ser conjuntos distintos, pero desde un punto de vista de tamaño son esencialmente el mismo. Okay. Pero bueno, entonces, en general, de ahora en adelante, si digo unión disjunta, va a ser más o menos claro que estoy hablando de esto. Alguna gente usa la notación simplemente con un... de hecho, hay muchas notaciones. Hay gente que hace esto, 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 hay gente que hace esto. Entonces, pues hay muchas notaciones. Voy a usar un más simplemente porque sí es el que están usando en las referencias y pues no sé, porque es muy sugestivo justamente qué es lo que queremos hacer. Por otro lado, también es posible que use este porque este es el que yo también estoy un poquito acostumbrado a usar, pero bueno. Luego, lo siguiente es que vamos a agarrar el producto cartesiano. El producto cartesiano básicamente va a ser el conjunto de pares ordenados, ¿verdad? O sea, el conjunto de los A, B, tal que bla, bla, ok. Vimos otra forma, la vez pasada, vimos otra forma de hacer productos cartesianos y vimos que esencialmente, al menos, sobre todo desde un punto de vista de tamaño, van a ser lo mismo, porque yo les dejé un ejercicio, espero que lo hayan intentado, para que probaran que el producto cartesiano, visto como pares ordenados, cuando es con dos, es lo mismo que esta cosa de funciones que van de un lado a otro y bla, bla, bla. Okay. Eso es el producto cartesiano y finalmente tenemos no sé si llamarlo exponenciación de conjuntos, pero es básicamente el conjunto de funciones. Entonces simplemente es el conjunto x a la y, vamos a anotar por el conjunto de los f que van de y en x. De nuevo recuerden, vean que el y es el que está arriba y el x es el que está abajo. Aquí esto no es para nada conmutativo, entonces es muy importante recordar que el de arriba es el que va de primero. ¿Okay?
Y pues básicamente vean que nada más pedimos que es una función. Aquí estamos dividiendo mucho de la noción de exponenciación ordinal, donde en la exponenciación ordinal agarramos funciones que iban de y en x, pero que tenían soporte finito. Entonces, claramente, aquella otra que denotábamos así, cuando estos eran buenos órdenes y todo, bla, bla, el caso es que esto va a ser menor, perdón, menor, va a estar contenido en x a la y normalmente van a ser muy distintos. Normalmente la diferencia va a ser bastante colosal. En particular, digamos, algo que fácilmente se puede ver es que el ordinal omega a la omega es muy pequeño comparado con Aleph 0, por decir algo, Aleph 0 al Aleph 0. ¿Ok? Bueno, no he definido el producto ordinal, pero a grosso modo va por ahí. O sea, y estas dos cosas, esencialmente, el producto ordinal es la cardinalidad de estas cosas y pues listo. Pero bueno, si quieren, olvídense un poquito de eso era un extra nada más de que a la larga vamos a, o podemos ver, o sea, que la exponenciación cardinal y la ordinal son muy distintas. ¿Okay? Aquí vale la pena decir que sí, que entonces va a haber un poquito de confusiones con la notación, tanto para la aritmética de cardinales, con la aritmética de ordinales como este conjunto. Entonces, normalmente vamos a saberlo de contexto, si estamos hablando de cardinales y todos decimos de cardinales, entonces normalmente vamos a expresar, cuando expresamos la exponenciación, va a quedar claro que es exponenciación de cardinales, y si solo estamos hablando de cardinales, si solo estamos hablando de ordinales, es claro que va a ser la ordinal, pero normalmente entonces también vamos a hacer hincapié en cuál es cuál, ¿ok? Eso yo preferiría que no fuera así, pero por alguna razón es estándar en teoría de conjuntos, la gente usa la misma notación para las dos y entonces termina siendo un poquito confuso, sobre todo cuando uno habla de omega, porque yo les había dicho que omega uno lo usa para ordinal, digamos, eso es una buena forma de verlo. Esto lo usa cuando uno quiere hacer hincapié en que son los números naturales con la suma, el producto, el sucesor, con inducción, todo ese tipo de cosas. Esto es solo cuando estoy pensando en los ordinales, es decir, básicamente solo n con el orden, no me interesa la suma y ese tipo de cosas a priori. Y la suma y el producto que están definidos aquí. Evidentemente esto tiene otra suma y productos dentro de los ordinales que resulta que sí es equivalente al otro, pero no importa, o sea, no vamos a entrar en demasiados detalles. Y Aleph 0, que me quedó sumamente feo, pero Aleph 0, Aleph 0 básicamente que va a ser el conjunto de cuando lo queremos ver como cardinales, es decir, solo como importándonos en el tamaño propiamente del conjunto. Entonces, el conjunto va a ser lo mismo, pero las cosas que nos interesan son distintas. Aquí como solo conjunto, aquí conjunto con orden, con el buen orden, y aquí a priori es con ya operaciones, o sea, con la suma, producto, menor o igual, o menor estricto que quieran, y con el 0, con el 1, como identificados, y entonces, en cierta medida, como les digo, es el mismo conjunto, pero el interés es distinto en cada una de estas expresiones. Ahora, sin embargo, también pasa que a veces la gente simplemente usa omega y entonces, digamos, llega y dice omega es un omega, agarramos omega, el primer cardinal infinito, y entonces hacemos omega a la omega, y entonces uno se pregunta, ok, están hablando de exponenciación ordinal o exponenciación cardinal, y pues, o sea, entonces normalmente si va a haber confusión, no tengan miedo en preguntarme a mí, por un lado, y por otro, yo voy a intentar siempre especificar cuál es la que me estoy refiriendo, y vamos siempre a intentar hacer ese hincapié. Esto cuando queremos
hablar de cardinales, esto cuando queremos hablar de ordinales, y esto cuando queremos hablar ya de propiamente los números naturales. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar mantener esta, como les digo, ay, perdón, se me salió la tableta, entonces, lo perdí. Ok, entonces sí, les decía que vamos a intentar usar esa diferenciación de cosas y tal vez eso nos ayude a evitar un poquito la confusión en general. Bueno, entonces les decía, aparte de eso, ¿qué más? Pues bueno, tenemos estas formas de hacer cosas y como les decía, a partir de ellas son que vamos a dar la definición ya propiamente hablando. Entonces, démosla de una. Si kappa y lambda son cardinales, entonces vamos a decir que kappa más lambda es simplemente el cardinal de la unión disjunta. Entonces vean que aquí de este lado oficialmente estoy haciendo esto en cierta medida y entonces estoy definiendo esto, de nuevo es confusión, abuso de notación, kappa más lambda, de este lado es suma de cardinales, de este lado es unión disjunta, pero bueno, kappa por lambda es simplemente el cardinal del producto cartesiano, esto no tiene tanto de confusión. Y pues bueno, kappa la lambda es el cardinal del conjunto de funciones de lambda en kappa y pues básicamente esas son las definiciones de los cálculos. ¿Ok? Insisto, también una de las razones por las que se usan estas notaciones sin darle mucho énfasis es que en general no nos van a dar tanto problema entender que estamos refiriéndonos a una o a otra. ¿Ok? Pero si en algún momento hay confusión, no duden en preguntar. Y pues bueno. Veamos algunas propiedades. No vamos a mostrar ninguna de estas. Se los dejo de tarea. No debería ser muy difícil con lo que ya hemos aprendido. En particular, algunas de estas cosas tienen que ver directamente con lo que ya habíamos hecho en ordinales. Entonces va a salir relativamente fácil. ¿Ok? La suma es asociativa y conmutativa. Ojo, vean la diferencia. La suma ordinal no era conmutativa. La cardinal sí lo es. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Finalmente es que la suma ordinal, el conjunto no está cambiando, el conjunto base no va a estar cambiando, pero la forma en la que ponemos los objetos sí va a estar cambiando. Y eso es lo que hace entonces que no sea conmutativa cuando estamos hablando de sumas ordenadas. Y en particular de sumas de ordinales. Pero en este caso, el conjunto ya no le importa cómo lo ordené, entonces realmente no importa si puse una primero o el otro de segunda. ¿Okay? Esa es la intuición un poquito que hay ahí detrás del hecho de que esto es conmutativo mientras que el otro no lo era. La multiplicación asociativa, conmutativa distribuida sobre la suma, pues también, o sea, básicamente va a tener una razón similar para el hecho de que la multiplicación no sea conmutativa y pues para lo demás es simplemente hacer los cálculos y no es nada complicado. Además vamos a tener que la exponenciación satisface estas propiedades también, o sea, los insto mucho a hacerla. Podemos tal vez ver uno de estos la próxima vez, pero quiero que ustedes los intenten y tal vez alguno de ustedes me diga, yo tengo una idea de cómo se hace y podemos intentar esto. Okay. Luego, además, vamos a tener propiedades con el menor igual, ¿verdad? Los cardinales son ordinales y entonces están ordenados por el mismo orden, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que kappa es menor o igual que lambda, si kappa es menor o igual que lambda, entonces vamos a poder sumar a ambos lados. Aquí vean que estoy sumando a la derecha, da lo mismo sumar a la izquierda por la conmutatividad, ¿verdad? Aquí también con el producto estoy multiplicando a ambos lados por lo mismo y sin ningún problema, todo se mantiene. El otro detalle es que si kappa no es 0 y por lo tanto lambda tampoco, entonces yo puedo elevar a ambos lados sin ningún problema, manteniendo el orden. Y finalmente, si el mu, el exponente, bueno, en este caso no va a ser exponente, va a ser la parte de abajo, la base, si la base es mayor que 0, puedo elevar esta base a
por capa y por lambda y también mantengo la igualdad. ¿Ok? Entonces estas operaciones funcionan bien con la igualdad, es muy útil y en general de ahí es lo que uno esperaría para poder hacer un poquito de aritmética real y que vaya bien con el orden, ¿verdad? Un detalle en particular es que noten que todas estas desigualdades yo no las estoy dando estrictas y eso es al propio, ¿a qué me refiero? No siempre estas cosas se satisfacen de manera estricta, ¿ok? Entonces, de hecho ya vamos a ver un poquito qué es lo que pasa con la suma y el producto y entonces eso nos va a dar pistas ya de que tal vez la suma y el producto no son tan interesantes por un lado, son bastante sencillas como operación y también un poquito por qué es que esta idea de sumar ambos lados o eso no, yo no puedo agarrar desigualdades estrictas en muchas cosas de estos, ¿ok? Entonces, justamente vamos a empezar con un detalle muy particular y es que básicamente todo cardinal va a ser idempotente, todo cardinal infinito, perdón, eso es muy importante. Los finitos no, tal vez no lo he dicho, tal vez debía haberlo puesto como unas propiedades. Básicamente, estas operaciones en los naturales va a dar exactamente lo que estamos acostumbrados a las operaciones de los naturales, pero para los cardinales infinitos no va a ser así. Básicamente, estos son dije idempotente, así es como se dice, yo creo que sí, ¿verdad? O sea, elevar al cuadrado me da lo mismo, o sea, un cardinal por sí mismo es el mismo, ¿ok? No voy a decir elevar al cuadrado porque eso habría que verificarlo, de que estamos bien, debería ser cierto, fácilmente, pero ahorita no lo pensé, entonces evitemos decir cosas que no hemos verificado. Ok, entonces, vamos a probar esto. Vean que justamente estoy usando la notación alfa por dos cosas. Primero, estamos entonces hablando de todo cardinal infinito, ¿verdad? Y segundo, porque además nos sugiere que podemos mostrarlo por inducción sobre alfa, ¿verdad? Alfa, recuerden que son los ordinales, o sea, que esta notación de Aleph va por todos los ordinales, el subíndice es un ordinal. Entonces puedo hacer la demostración por inducción transfinita y entonces eso es lo que vamos a hacer. El caso igual a cero es muy conocido porque es esencialmente el de Cantor. Vean de nuevo, aquí estoy usando n, el conjunto base es finalmente el mismo si quieren, pero estoy haciendo hincapié en que estoy agarrando productos y sumas y todo de números naturales, que finalmente es lo mismo que los de ordinales, pero solo un poquito para hacer la diferenciación y el énfasis. Y pues esta es la función de Cantor. Cantor usó esta función para mostrar que n cruz n es equipotente a n y es una diagonal. Cantor está un poquito obsesionado con las diagonales, como todos los lógicos finalmente. Y pues la idea es esa, si m va acá y n va acá, entonces esto es esencialmente, este es el primero, digamos aquí tengo 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y ahí van, ¿verdad? Entonces yo empiezo acá, luego agarro esta diagonal y entonces este va a ser el primero, este va a ser el segundo y luego voy agarrando las diagonales aquí, entonces este va a ser el tercero, el cuarto y el quinto y pues en general vamos a ir así. De hecho, los insto a que vean, a que se convenzan de que esta expresión justamente me da eso. Esencialmente, bueno, los insto a que vean por qué es que pasa eso. ¿Ok? Pero bueno, eso es... esto da un orden, es fácil ver que es biyectivo. Háganlo ustedes, muestren que eso es biyectivo, pues no va a ser muy complicado sabiendo lo que ustedes saben de números naturales y así. Y pues bueno, con eso ya tenemos que n cruz n
y n son homeomorfos. Me metí en otro mundo completamente distinto. Son equipotentes y por lo tanto n y, vean que, bueno, lo que nos interesaba era el conjunto, entonces tenemos omega plus omega, tiene la misma de omega, y omega es un cardinal, entonces esto es omega, y pues omega es el primer cardinal, entonces, bueno, si quieren esto es Aleph 0, y entonces esencialmente esto es la cardinalidad de Aleph 0 por la cardinalidad de Aleph 0, y eso es lo que me gusta, ¿ok? Esto lo vamos a volver a usar más adelante, entonces recuérdenlo, pero ok, para mostrar la otra vamos a hacerlo, como les había dicho en la última clase, que también podemos hacer la inducción y es simplemente asumir que es verdadero para todos los menores y vamos a atravesarlo sin diferenciar si es, esencialmente si es, sin diferenciar si es límite o sucesor. Entonces vamos a suponer que es verdadero para todos los anteriores. Y pues bueno, entonces yo voy a agarrar esto que es el conjunto que me va a dar la cardinalidad de esto, el producto, ¿verdad? Y voy a ordenarlo de una forma. Ok, esta forma parece muy rara, pero les voy a contar un poquito cómo es. De nuevo, tenemos aquí, nada más que ahora lo que tenemos aquí es Aleph sub alfa y aquí también, ¿verdad? Entonces tengo Aleph sub alfa aquí y Aleph sub alfa aquí. Perdón, esto es un alfa. Entonces tengo los dos alephs, digamos, todos los pares ordenados de estas cosas, y esencialmente entonces tengo que ver máximos. Primero, reviso cuál máximo es mayor, y esencialmente, a grosso modo, vean que los máximos, y tal vez lo recordarán de análisis, pero los máximos esencialmente nos dan como un cuadrado. Y entonces eso lo que está haciendo justamente es agarrando, digamos, este cuadrado y voy a ordenar las cosas aquí adentro, o digamos, todas las cosas aquí adentro en este cuadrado son más pequeñas que las que están afuera, ¿verdad? O sea, estoy diciendo, si el máximo de los dos, o sea, de beta y gamma es por decirles, fuera 2, entonces es porque está en esta, digamos, si aquí estoy 0, 0, 1, 1 y aquí estoy 2, 2. Entonces, si el máximo es 2 es porque está sobre esta. Si alguien es menor que el máximo, o sea, si el máximo, si tengo una cosa que sea menor, cuyo máximo es menor que 2, entonces va a estar en este cuadrado y va a estar, bueno, eso si el máximo es 1 y esto si el máximo es 0. Entonces, claramente, esto me va ordenando como estos, ya no son diagonales, sino son como estos cositos, ¿verdad? Y me los va a estar ordenando ahí adentro, ¿ok? Ahora, va a ordenarlos de una forma muy particular, no es tan ordenadita como la otra, pero es simplemente para asegurarse de algo. Digamos, lo más importante en el resto de la prueba es esencialmente que, digamos, cuando ordena las cosas dentro de una misma cosa, el más grande de todos va a ser esta. ¿Ok? Y de hecho, esencialmente la forma en la que los va a ordenar es, digamos, si este era el 0, este es el primero, digamos, luego va a decir, este es el segundo, este es el tercero, es decir, el 2, este es el 0, el 1, el 2, este es el 3, luego va a ir el 4, el 5, el 6, el 7 y luego el 8 y así sigue repitiendo. Entonces aquí, digamos, ya sin preocuparnos demasiado en qué pasa, esencialmente aquí va a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y pues esencialmente ahí va. Y entonces noten en particular que si ustedes consideran y esta es una de las partes importantes de la prueba, voy a volver a hacer el dibujo. Este cuadrado que, digamos, voy a escribirlo así como este cuadrado delta cruz delta,
¿verdad? Bueno, realmente si pongo delta cruz delta, va a ser todas las cosas que están por debajo de delta. Entonces, todo lo que está aquí adentro, todo lo que está adentro propiamente, aquí ya no estoy contando esto, los bordes, pero todo lo que está aquí adentro es un segmento inicial, básicamente. Es un segmento inicial y entonces, esencialmente, eso va a ser muy útil en el resto de la prueba. Entonces, eso es más o menos el orden explicado. Les digo, vean a ver, convénzanse de que realmente es así como estamos ordenando y que entonces además lo hacemos de forma como transfinita y que entonces en particular vamos a tener que es un buen orden. Les dejo eso como ejercicio. Bueno, les decía esto, ese cuadradito, todo lo que está por debajo, todo lo que sus coordenadas, ambas están por debajo de delta y delta, es un segmento inicial. Y pues bueno, entonces vamos a considerar ahora el único ordinal isomorfo a este orden y f de epsilon en Aleph sub alfa, Aleph sub alfa es su isomorfismo, ¿verdad? Como es un buen orden, entonces es isomorfo a algún ordinal. Vamos a llamar a ese ordinal epsilon y pues tengo mi función que va de epsilon en esto que es estrictamente creciente, que entonces satisface, o sea, que me define que realmente es el isomorfismo. Ok, entonces yo quiero mostrar esencialmente que estas dos cosas son iguales y pues para mostrarlo voy a suponer que es menor. ¿Por qué el menor es suficiente? Noten que la cardinalidad de, o sea, la cardinalidad de esto es mayor o igual que la de esto, naturalmente, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que esto es epsilon, si yo estoy diciendo que esto es epsilon, entonces si yo quiero mostrar que estas dos cosas son iguales, entonces supongo que no son iguales. Es decir, yo ya tengo el menor igual, aquí yo ya tengo el menor igual, entonces voy a suponer que no son iguales y en particular que es el menor estricto. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Noten que si esto es menor estricto, entonces esto está en el dominio de esta función y entonces puedo aplicar la función a eso. Y al aplicar la función a eso me va a dar un beta 0 y un gamma 0 que están metidos en esto. Entonces, en particular, estos dos son menores que Aleph sub alfa. ¿Ok? Noten que aquí, aquí sí estoy pensando en Aleph alfa y bueno, Aleph alfa como ordinales o sea, y en epsilon también como un ordinal. O sea, finalmente son cardinales por las definiciones que hicimos, pero los estoy pensando como ordinales, en particular sus elementos son ordinales y en particular el beta 0 y el gamma 0 son ordinales. Yo no sé si son cardinales o no y realmente no importa mucho. Lo que sí me importa es que al ser ordinales menores que Aleph sub alfa, si yo agarro cualquiera de los dos y le sumo 1, me va a seguir quedando por debajo de Aleph alfa. Esto porque recuerden, no puede llegar a ser Aleph alfa. ¿Por qué? Porque los cardinales nunca son ordinales sucesores. Entonces, beta 0 más 1 es un ordinal sucesor y entonces no es Aleph alfa. Entonces, definitivamente tiene que estar por debajo de Aleph alfa. Es decir, no importa cuál de los dos yo agarre, si le sumo 1, entonces va a estar por debajo de Aleph alfa y entonces a este MAE lo voy a llamar delta 0. ¿Ok? Entonces tengo este delta 0 que es un ordinal menor que Aleph 0 y pues de nuevo notemos que de lo que habíamos visto antes, este MAE es un segmento inicial de este otro, ¿verdad? Al estar metido acá, es lo que les había dibujado acá. Digamos, yo tengo aquí Aleph alfa y Aleph alfa. Y pues esencialmente tengo el delta por acá, el delta por acá, y entonces todo lo que está adentro, sin contar los bordes, es un segmento inicial, que es lo que habíamos discutido hace un rato, y pues esencialmente entonces restringiendo, aquí me faltó el cosito restringido, restringiendo esta función a Aleph alfa
es fácil ver que es inyectiva. Bueno, va a ser inyectiva porque F ya lo era, ¿verdad? Pero sobre todo que la imagen está contenido en delta plus delta. ¿Por qué? Porque esencialmente cualquier cosa que era menor que alfa, su imagen va a ser menor que beta 0 y gamma 0, y beta 0, gamma 0 está contenido en delta cruz delta, y pues al estar eso contenido, la imagen del otro que había agarrado menor también va a estar contenido, pues porque es un segmento inicial. Y pues entonces, esto lo que nos dice es que delta 0, esta nos dice exactamente esto, delta 0, es menor que Aleph 0, no, esto, perdón, vamos uno por uno. Aquí esta desigualdad se da por esto que mostramos aquí arriba. Esta de aquí es la que se va a dar por esto que acabamos de mostrar. Al ser esto, una inyección que está completamente contenida en esto, esencialmente, que es lo que estamos mostrando. Recuerden que habíamos mostrado que si hay una inyección de A en B, entonces la cardinalidad de A es menor que la de B, y aquí estamos esencialmente haciendo esto. Aquí, perdón, esto era delta 0 y delta 0, y entonces en particular estamos probando esta. Y esta otra era la hipótesis de inducción. Habíamos supuesto que todos los menores que Aleph alfa satisfacían todos los cardinales menores que Aleph alfa satisfacían esto. Como delta 0 es un ordinal menor que Aleph alfa, entonces su cardinal va a satisfacerlo, porque el cardinal también va a ser menor que Aleph alfa. Y pues esencialmente, ahí lo tienen. Esta es la contradicción. ¿Por qué? Porque esencialmente estas dos cosas van a tener la misma cardinalidad, y este debería ser mayor. Ahí está la contradicción. Ok, pues bueno, esencialmente ahí lo tienen. Este lema es un poquito extraño, pero bueno, no solo la demostración, sino lo que dice el lema es que el producto simplemente es idempotente, en ese sentido de que yo multiplico algo por sí mismo y me sigue manteniendo cuando son infinitos. Y pues esencialmente esto se puede generalizar a simplemente si yo agarro una unión de cosas, si tengo dos conjuntos, si alguno de ellos es infinito, entonces la cardinalidad de la unión va a ser igual a la cardinalidad del producto cruz, y esto va a ser igual al máximo de las cardinalidades de cada uno. En particular, la suma y el producto de ordinales es igual al máximo de los dos. ¿Ok? Y esto es un corolario directo de lo otro. ¿Por qué? Véanlo aquí. Si llamo kappa el máximo de esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Noten que al ser uno de estos dos, al ser la cardinalidad de alguno de estos dos, entonces yo puedo meter X aquí por una función inyectiva, ¿verdad? La función que me envía X a X, nada más que estoy agrandando el X unión Y, no importa, va a ser inyectiva porque es básicamente la función de identidad. Y pues entonces tengo esta desigualdad. Luego noten que esta unión, esto tal vez necesita un poquito más de justificación, pero no lo voy a hacer, pero esencialmente la cardinalidad de la unión es claramente menor o igual que la de la unión disjunta, y pues bueno, entonces también, o sea, es pensar en la función clara, digamos. Y pues esencialmente me da esta desigualdad, porque esta es o sea, ustedes escogen el que sea mayor, bueno, ahí, esto es fácil, es simplemente mezclar con esto y con el hecho de la unión disjunta, o como quieran, pues esto es simplemente operación de cardinales, y esencialmente aquí es multiplicar a ambos lados por kappa, entonces menor o igual que kappa, entonces los kappa menor o igual que kappa por kappa, y pues listo. ¿Por qué? Porque esto era un cardinal, ¿verdad? Y entonces noten que el teorema anterior me dice que estas dos cosas son iguales, entonces esto aquí es igual a kappa, y eso era el máximo. Esto nos da esta igualdad.
La otra igualdad está aquí y es lo mismo. Esto está metido aquí porque es fácil pensar en una función inyectiva que va de x en x plus y esto está metido aquí porque de nuevo es fácil pensar en una función inyectiva de x plus y en y plus y. ¿Por qué? Porque las cardinalidades son mayores y pues, con ese teorema de que me compara en cardinalidades. Ok, continuando un poquito, otro corolario que no vamos a hacer con todos los detalles, pero es particularmente importante, es que una familia de conjuntos no vacíos que tenga al menos uno que sea infinito va a satisfacer justamente que la cardinalidad de la unión es menor o igual al supremo de todos o al de este. ¿Ok? O sea, el del conjunto de índices. Ese es el teorema en su máximo esplendor y esencialmente la prueba no va a ser muy distinta a cómo sería el caso cuando todo es contable y entonces voy a hacerlo en el caso de que todo es contable. Es decir, voy a probar que la unión contable de conjuntos contables es contable. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que el I es contable y cada XY es contable. Recuerden que contable es, existe existe, de hecho voy a expresarlo así, es equivalente, pero ser contable es que existe una sobreyección de n en el conjunto, entonces voy a suponer que existe una sobreyección de n en i y una sobreyección de n en cada x. ¿Okay? Ahora, podemos suponer que todos los xy son disjuntos, eso se los dejo a que ustedes piensen por qué. Esto solo es un detalle mínimo técnico para evitar problemas con el final, pero de hecho yo creo que ni siquiera es tan grave, pero pueden hacerlo simplemente para estar seguros. Y pues bueno, van a escoger un f que vaya de n en i sobreyectiva, eso es lo que les digo, eso es la definición de ser contable, o es equivalente a ser contable. Y luego para cada n vamos a escoger un g sub n que vaya de n en el x de fn, ¿ok? Entonces básicamente, digamos, esto propiamente hablando es como una necedad, digamos, como decir, o sea, el conjunto de índices puede ser cualquier cosa, pero es cualquier cosa contable, y entonces simplemente yo los ordeno, como yo sé que es contable, entonces los ordeno en mi forma contable, es aquí, y entonces luego, dado el XY, también considero la función asociada a él, nada más que lo estoy considerando en n. ¿Por qué? Porque yo quiero construir una función que va ahora en este caso, de n cruz n en toda esta unión, y de tal forma que me va a dar la imagen correcta, o sea, ¿cómo decirles? Básicamente, la primera coordenada me va a decir, ok, yo quiero escoger el I, para el N que está aquí, yo quiero escoger el N que está aquí y luego quiero escoger para el M que está aquí, que tengo, el M asociado a esta función que es la que escogí a partir del M, ¿ok? Básicamente, ¿ok? Y eso es muy sencillo ver que es sobreyectivo, y pues entonces esencialmente esto nos muestra que la cardinalidad de esto es menor o igual que la de esto, y como ya sabíamos que la cardinalidad de esto sale 0, entonces esta cardinalidad tiene que ser contable, ¿ok? Finalmente, entonces, aquí quiero hacer hincapié en un detalle muy particular y es que aquí escojan varias veces, dije inclusive ordene y todo ese tipo de cosas, aquí se está usando el axioma de elección, eso es algo que es muy particular. Sin el axioma de elección no se puede obtener este teorema. Se puede obtener con una versión más débil del axioma de elección, pero bueno, en eso todavía no estamos entrando. Y en todo caso, ahí lo tienen. Este es la prueba de que unión contable, conjuntos contables es contables. Los dejo a que ustedes piensen un poquito entonces cómo se hace esto. La forma no es muy distinta, nada más que hay que tener cuidado porque
no es, en cierta medida, sí, lo que queremos hacer es encontrar una función que va digamos, como de la unión de los XY y el Y en esta unión, y esa es la idea, esencialmente. Entonces no es muy distinta. Piénsenlo, si alguien tiene duda, lo podemos hablar en cualquier momento, ¿verdad? Ok, ya para terminar este video, les dejo algunos ejercicios de práctica. Los primeros ejercicios son ejercicios que tal vez inclusive ya hicieron en 150 en cierta medida o no, pero bueno, sobre todo el primero es un ejercicio que yo dejaría en 150, entonces de seguro tal vez ustedes ya lo hicieron. Si no recuerdan cómo, inténtenlo, piensen un poquito, no se fijen en solo las cosas que hay aquí. Para el primero yo siento que definitivamente necesitan irse a las primeras. Esa es la forma más sencilla. Uno puede hacerlo de muchas formas, pero la forma más sencilla que se me ocurre es irse a la primera, al repaso de conjuntos que hicimos, y ahí hay lo que uno necesita para mostrar eso. Y por otro lado, esta segunda, esencialmente, es como nosotros naturalmente entendemos la cardinalidad de R, entonces hasta mucha gente usa simplemente esto como una definición de 2 a la Aleph 0, pero no. Recuerden, 2 a la Aleph 0 en este caso va a ser la cardinalidad del conjunto de funciones que van de n en 0, 1, y pues esencialmente ahí está el detalle, funciones de n en 0, 1, esos son sucesiones de ceros y unos, y ahí les doy la sugerencia entonces de que piensen en eso, sucesiones de 0 y 1, cómo puede asociar eso a uno en números reales, y pues bueno. El otro teorema es el teorema de Koenig, el otro ejercicio, perdón, es el teorema de Koenig. Aquí está un poquito partido en pedazos. Primero, quiero que busquen cómo definir correctamente una unión disjunta arbitraria de cosas, o sea, en particular, digamos, como la unión disjunta de todos estos que hay con I en I, ¿ok? No es muy difícil, pero bueno, esencialmente la idea es la misma, nada más que ahora tienen muchas cosas, ¿verdad? Antes tenía la unión disjunta de dos cosas, entonces se le metía en la segunda coordenada un 0 o un 1. Eso sugiere un poquito que tenemos que pensar también en coordenadas y meter algo en la segunda coordenada que bueno, ahí los dejo para que lo piensen. Y pues bueno, el teorema de Koenig lo que me dice realmente que si yo tengo acá familias de conjuntos que para cada indexadas por el mismo conjunto de índices, y que para cada i es menor o igual que lambda i, entonces el cardinal de la unión disjunta de todos es menor o igual que el producto, que la cardinal del producto cartesiano. ¿Ok? De hecho, perdón, el teorema de Koenig me dice que es menor estricto. Primero justifiquen que es menor o igual, y luego vean a ver por qué no puede haber una función sobreyectiva que vaya acá a acá. En particular, eso mostraría que la desigualdad es estricta. ¿Ok? Finalmente, un extra que quiero discutirles es la hipótesis de continuo. Y pues esto es un extra porque no vamos a entrar todavía mucho en esto, pero vale la pena que lo sepan. La suma y la multiplicación de cardinales terminó siendo bastante sencilla, en el sentido de que la suma es agarrar el máximo, la multiplicación es agarrar el máximo, y entonces, sobre todo cuando eso es cuando son infinitos, y cuando son finitos es la suma de los y multiplicación de naturales normales. Entonces, todo esto parece ser que hace que no haya como que gran cosa nueva. Pero la exponenciación es lo contrario, es mucho más complicada. En particular, los axiomas que hemos visto hasta ahora no la resuelven. Y por eso, entonces, se necesita, bueno, el detalle es esto, que sabemos que R es esta cosa. Ahora, entonces, vean que esto es un cardinal elevado a otro. Es una exponenciación, y una exponenciación relativamente sencilla. Es como el exponente, perdón, la base más pequeña en la que la exponenciación no sea trivial, elevado al cardinal infinito más pequeño.
Entonces uno diría, ok, esto debería entenderse bastante bien, pero resulta que no. Esto no nos dice qué pasa entre la cardinalidad de los naturales y la cardinalidad de R. Esto no nos dice si hay cosas, los axiomas que tenemos hasta ahora no nos dice si hay cosas, si hay conjuntos en subconjuntos de los reales que no sean contables, pero que tampoco tengan la misma cardinalidad de R. Y esa es la hipótesis de continuo. La hipótesis de continuo es que no hay, es decir, que el siguiente, recuerden que el primer cardinal es Aleph 0, es la cardinalidad de los naturales, y la hipótesis de continuo nos dice que el siguiente es simplemente la cardinalidad de los números reales. Es que no hay ninguna otra cardinalidad posible. La hipótesis de continuo, como les había dicho anteriormente, ha sido una pregunta que mucha gente dijo, ok, esto no parece ser evidente, debería poder deducirse a los otros axiomas o inclusive podría ser que sea falso. Mucha gente dijo que es posible que sea falso y entonces la gente se preguntó, ¿es posible mostrarlo a partir de los otros axiomas o contradecirlo a partir de los otros axiomas? Y finalmente, como les digo, tanto Gödel por un lado y Cohen por el otro mostraron que ni una ni la otra es completamente independiente, es algo que podemos agregarle a los otros axiomas o quitarle, o sea, o agregarle la negación. En particular, hay preguntas muy naturales en matemática. Aquí les dejo un ejemplo. Si la hipótesis del continuo no es verdadera, ¿qué pasa con una unión arbitraria de conjuntos de medida cero? ¿Sigue teniendo esto medida cero? Evidentemente, si la unión es de cardinalidad los reales, no va a ser cierto, ¿verdad? Porque entonces ustedes pueden agregar todos los puntos tienen medida cero y unen absolutamente todos los singletones, ¿verdad? Y entonces obtienen ya algo que tiene medida infinita. Pero cuando ustedes unen singletones, cualquier conjunto de medida cero, pero que son solo contables, van a obtener un conjunto de medida cero. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando tengo muchas otras cardinalidades en el medio? Hay algunas de esas cardinalidades en las que la unión de medidas, de conjuntos de medida cero, sigue siendo de medida cero, y sí, ¿no? Y todo esto, y justamente, eso hace un poquito de preguntas interesantes que se hacen ahorita en teoría de conjuntos, sobre qué forma puede tener este cardinal o no. ¿Ok? De hecho, dentro de lo que vamos a ver más esta semana, vamos a hablar de cofinalidad, que es una forma de ver de qué formas no puede fallar la hipótesis del continuo. ¿Ok? Esencialmente, digamos, si la hipótesis del continuo no es cierta, es decir, no se da esto, la pregunta es, ¿cuál es este cardinal? ¿Verdad? Esto va a ser un Aleph algo, digamos un Aleph alfa, y entonces la pregunta es, ¿qué puede ser alfa? Y la respuesta es que hay algunas cosas que definitivamente sabemos que no puede ser. Una de ellas es, por ejemplo, esto. Esencialmente, esto nunca puede ser esto. Entonces, eso se los cuento un poquito y vamos a hacer un poquito porque justamente fue una de las formas de que la gente intentó mostrar la hipótesis de continuo diciendo, ok, pero es que vea, definitivamente no puede ser estas cosas. Ok, entonces esto va reduciendo las cosas que puede ser 2 a la Aleph 0. El problema es que no se puede reducir a decir, bueno, 2 a la Aleph 0 no puede ser cualquier otra cosa que no sea 1, finalmente. O sea, eso es lo que terminan demostrando tanto Gödel como Cohen, que puede ser muchas cosas. Gödel propiamente muestra que sí puede ser X1. Cohen demuestra que hay otras cosas de las que puede ser. Pero bueno, con eso ya termino. Y entonces, pues bueno, nos vemos el jueves. Cualquier duda, no duden en escribirme. Y pues bueno, hasta pronto.